Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate. Hoy tenemos un programa bien especial porque hemos decidido invitarlo y tenerlo solamente al ministro de Hacienda, al doctor Benigno López, porque hay muchos temas por hablar con él referentes a cuál es la situación realmente la que se tiene en materia económica. También hay medidas que fueron anunciadas por el gobierno, hay una serie de proyectos que están siendo preparados, queremos preguntarle sobre esto, y también cómo ven desde el gobierno este primer proceso que se da durante los meses del año en que asume Mario Abdo Benítez la presidencia de la República. Todavía no se cumplió un año, por supuesto, pero se han cumplido ya más de 6 meses, entonces creemos conveniente encontrar en el doctor Benigno López una reflexión de cómo se está viviendo esto desde el interior del gobierno. Yo voy a tratar de también expresarle acá a nuestro invitado una serie de inquietudes que he recogido. Justamente estuve hablando con varias personas, tratando de entender un poco cómo siente la gente la economía, cómo lo está viviendo, los diferentes sectores, cuáles son los números que se manejan y algunas cuestiones polémicas relacionadas con pedidos y exigencias que se están haciendo hoy al Poder Ejecutivo y que pueden repercutir fuertemente en toda la economía y en todo el sistema social, hasta incluso político, podría decir yo, y arriesgarme a esto. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Roberto, un gusto estar contigo. Saludos a la audiencia. Bueno, ya te hice prácticamente un pequeño resumen de todos los temas que queremos conversar. Sí. Hablábamos antes del programa y yo le decía al doctor López, ¿cómo ven ellos la economía hoy? ¿Se ralentizó, se volvió más lenta? ¿Hay una pequeña retracción o fuerte retracción de la economía, como hablan algunos sectores? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues yo veo números como que contradictorios. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros estamos sintiendo, sí, los efectos externos que son muy fuertes, ¿verdad? Estamos sintiendo la cuestión regional, Argentina y Brasil, que están pasando por un momento difícil, que todavía no se recuperan. Creemos que se van a ir recuperando en el tiempo, a mediados del año van a haber ciertos repuntes en la región. Tenemos un problema internacional, la situación China ya no crece como antes, entonces compra menos, la situación de la incertidumbre en Europa. Todo eso nos afecta. Nosotros son mercados en los que se exportan usualmente ciertos productos que son importantes para nuestra economía, y por el otro lado sentimos los efectos de la sequía, ¿verdad?, que afectan a un sector importante, pues la sequía fue muy fuerte, ¿verdad? Dicho esto, nosotros vemos igual que vamos a tener un crecimiento aceptable en este año. No creceremos el 4, creceremos cerca del 4, 3,5, un poquito más, un poquito menos. Y creemos que sí que hay algunos sectores que tienen problemas o de competitividad ante una situación compleja, o problemas que son históricos nuestros cuando pasa esta cuestión en la región, que es el flagelo que todos tenemos, que es el contrabando, que afecta al consumo y que afecta a las empresas que están de alguna manera tratando de ser formales. Fruto un poco también, doctor, de esto que mencionabas, la crisis regional. Brasil y Argentina realmente no la están pasando muy bien, especialmente Argentina. Hay una fuerte devaluación allí que hace que nuestros productos sean caros para la Argentina. Esa es una realidad. Y una crisis que nos genera también un impacto interno, porque antes recibíamos muchas personas, muchos turistas que venían y compraban acá, y comían acá, y usaban los hoteles acá, etcétera. O sea, ustedes ven entonces que sí hay elementos regionales, internacionales y también internos que se mezclan un poco para que se sienta esto que estamos viendo. Pero fuera de eso, nosotros vemos los números que son también positivos y alentadores. El sector del empleo no se vio afectado en términos generales. Se han generado más empleos de lo que se perdieron. El sector financiero sigue funcionando bastante bien, ha crecido el crédito de manera constante y prudente. El sector fiscal, hemos tenido aumentos en las recaudaciones en tributación. Hay un fuerte compromiso en aduanas también con lucha contra la informalidad. Y en el sector comercial también hemos sentido que tenemos una situación similar a la del 2015, pero con números un poco más alentadores que en aquel momento. O sea, nosotros creemos que esta situación va a pasar, que vamos a tener sí un primer semestre más lento que el anterior, pero un segundo semestre más activo que el anterior, y ahí se va a ir nivelando las cosas. Pero la cuestión externa está pegando, pero tenemos una suerte que nuestra economía también es fuerte, también se diversificó en el tiempo, y ese impacto que hubiera sido letal 10 años atrás,
hoy está de alguna manera atemperado por los motores nuestros que tenemos que están funcionando adecuadamente también. Dos cosas vinculadas a esto, ministro, que te quiero consultar porque he leído y he escuchado comentarios desde el sector privado que dice que estos elementos que vos estabas mencionando, que son reales, están queriendo ser utilizados como una especie de excusa ya como freno a la posibilidad de un plan de reforma impositiva. ¿Ustedes creen que es así? O sea, ¿lo ven, lo sienten de esa manera o no? Mira, yo creo que depende cómo, que también voy a aprovechar tu invitación para hablar del futuro, ¿verdad? Yo creo que si uno entiende qué es lo que estamos planteando, no debería estar en contra. Y yo no quiero creer que el sector privado sea tan egoísta en usar una situación externa para complicar una situación interna y generar esta situación de problemas que se dimensionan de una manera inadecuada. Yo no quiero creer eso, yo me estoy sentando con todos ellos en muchas mesas, tratando de resolver dos problemas que tenemos que son dos caras de la misma moneda. Uno, la cuestión tributaria. Nosotros cuando empezamos a hablar de esto, hablamos allá antes de la asunción del presidente, hablamos de un análisis que se hizo del régimen tributario donde vimos que teníamos un régimen tributario injusto, un régimen tributario que no era equitativo, viejo, obsoleto, que necesitaba de algunos cambios. Eso quedó ahí, parado en algún momento. Hubo una fuerte campaña también de que queríamos aumentar los impuestos. El mensaje del presidente es: aumentemos la base contributiva a través de tener más poderes para combatir la informalidad, que es el enemigo de todos. Y después se complica en el camino cuando hay un proyecto de aumentos selectivos de algunos impuestos, que entendimos que si se van a hablar de tocar la base tributaria, ¿por qué no aprovechamos el trabajo que teníamos? O sea, no hacerlo de manera dispersa, sino juntarlo todo en un solo proyecto y presentarlo una sola vez. Y teníamos el problema de la renta. No sé si te acordás que al final, el impuesto a la renta personal, las interpretaciones que tenía la SED en aquel momento que generaron un conflicto enorme con el sector privado, que también lo resolvimos con el compromiso que ellos tenían de que nos íbamos a sentar a revisar si era normal ese nivel de exenciones que hay. O sea, nosotros no tenemos problema con las exenciones siempre que sean normales, pero nosotros, por ejemplo, encontramos miles de casos donde los gastos son 3 o 4 millones de dólares, las inversiones son 40 millones de dólares en sociedad anónima, que no sabemos si hay cierta certeza en eso, pero la ley aparentemente permitía, y dijimos, vamos a resolver las cosas hacia atrás, no les vamos a generar un cambio de regla por un cambio de criterio de la administración, sin entrar a analizar si estaba bien o mal ese criterio que tenía la administración tributaria anterior, pero nos vamos a sentar a discutir eso. O sea, yo no quiero creer que nos hicieron sentar en la mesa para discutir algo y no llegar a ningún acuerdo y generar este problema que sería perverso. No ves esa intención. Yo no veo esa intención. Veo esa intención. Yo veo que sí que hay preocupaciones porque se habla de algo que no existe. Vamos a entrar, en un ratito te pido, porque te estás adelantando un poquito a la otra pregunta que te quiero hacer, porque yo quiero hablar del proyecto de reforma impositiva. Hay datos que se comentan y me gustaría consultarte directamente, doctor, para saber si es cierto. Pero me gustaría un poquito antes, cerrar este capítulo de lo que es la situación económica y lo que plantea el gobierno. Y aquí te digo lo siguiente, ministro. Yo he escuchado que economistas, y he leído que algunos economistas opinan que en realidad el gobierno no tiene una hoja de ruta, como que hay proyectos dispersos, pero no se ve un camino, un plan a mediano plazo de qué es lo que se está proponiendo en materia económica. Incluso algunos dicen que todavía falta más claridad en el anuncio de las medidas de corto plazo para amortiguar un poco esta situación que estabas planteando recién del escenario regional, internacional e interno que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que proponen concretamente, ministro? Resumidamente te pido, porque sé que es una pregunta muy abierta. Yo quiero más tiempo para contarte. Yo sé, pero por lo menos los títulos y podemos desarrollar algunos de los Nosotros temas. creemos del gobierno que estamos en un momento ideal y en un punto de inflexión para hacer las reformas que se tienen que hacer. Nosotros creemos del gobierno que esta macroeconomía que ha funcionado los últimos 20 años y que nos ha dado buenos resultados, un Banco Central independiente que funciona, cumple con su rol, un sistema financiero que responde a la necesidad de dar el crédito bien capitalizado, bien controlado, una política fiscal responsable, nos lleva a este nivel. Vamos a crecer 4, 3, 4,5, 3,5, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al clima, de acuerdo a la cuestión regional, pero no vamos a pasar más de eso y nosotros necesitamos crecer mucho más
para no esperar 70 años para llegar al umbral de desarrollo. Y vamos a presentar algunos proyectos. Estamos presentando muchos proyectos porque creemos que es el momento de, así como si vos mirás 20 años atrás, vos que cubriste siempre todo esto, podés ver que tenés un país diferente en el punto de vista macroeconómico. Entonces vos tenés una moneda, tenés una moneda con dos caras, los números macro que te dan hoy un país de 40.000 millones de dólares de PIB, 7.000 hace 20 años, una deuda del 20% de hoy, 52% hace 20 años, una pobreza del 27% hoy, 58% hace 20 años, una inflación controlada, un sistema financiero responsable, un crecimiento promedio de 4,5%. Todo eso hizo esta reforma que sirvió para todos y generó riqueza. Ahora, el desafío, ¿cuál es? La otra cara de la moneda. La calidad de nuestros servicios sigue siendo mala, nuestra educación sigue siendo mala, nuestra salud sigue siendo deficiente. Estamos gastando mal en el Estado. Y estamos gastando mal también, pero ¿qué niveles de mal? Tenemos que ver también, que es la otra comisión que tenemos donde estamos estudiando cómo mejorar la situación del gasto. Y ahí tenemos hasta noticias buenas. Tenemos 40.000 maestros que se van en 10 años. Tenemos... ¿Por qué es una buena noticia? Para que no se malentienda nomás. Porque se van a ir... Entonces vos no necesitas pelearte para establecer una nueva regla de juego, para que los que entren tengan una regla de juego diferente. O sea, estamos hablando de establecer una reforma en el plan de aporte y jubilación del docente a futuro. Aparte de eso, lo que estamos hablando ahora del plan de transformación de la educación, que los nuevos maestros que ingresen entren con nuevas reglas a la hora de tener la posibilidad de acceder a mejores salarios y mejores alternativas para nuestros chicos. Reglas de juego más claras para que ellos puedan ingresar, aquellos que son capaces y puedan tener la remuneración que corresponde a esa capacidad. Claro, entonces ahí vos vas a decir, esto yo quiero, porque tú vas a necesitar recursos. Lo que la gente no quiere es pagar más por lo mismo, pagar más más impuestos para la misma, los mismos servicios malos. Y tenemos la educación en el sector público también. 60% de los funcionarios públicos se van jubilándose en los próximos 15 años. Allí hay que establecer un mecanismo, ministro, de evitar que se ingrese masivamente y reordenar el Estado. Eso nosotros estamos preparando como producto de esa comisión del gasto. Entonces, pero si no hacemos nada, van a ingresar los 40.000 maestros supliendo a los que se van en las mismas condiciones y no va a pasar nada y vamos a tener un problema enorme dentro de 20 años. Los funcionarios van a ser igual que hoy, sin las necesidades y las características que tiene que tener el nuevo servidor público. Y eso podemos hacer sin pelearnos con nadie, sin afectar derechos adquiridos, sin pelearnos con los sindicatos. Colectivo, por ejemplo. No podemos, porque podemos poner las nuevas reglas. Esto para el que entra. Claro, lo que existe se mantiene. Y la idea nuestra es decir, y los que no están desvinculados del proceso, si quieren someterse a las nuevas reglas, pueden pasar asumiendo las nuevas obligaciones que tienen que tener, capacitación, evaluación, desempeño, que hoy es difícil meter en el sector público. Entonces, esa es la visión del gobierno y ahí tenemos. Hablamos de la reforma de la salud pública, hablamos de la reforma de la educación, hablamos de la reforma de la seguridad social, hablamos del gobierno electrónico, tenemos un proyecto importante. Sí, cuando hablas de reforma de la seguridad social, entra el IPS también con su ley y su sistema. Entra todo, porque hoy vos tenés un dato que tiene que ser llamativo para todos. Del gasto social, el 35% gastamos en el 7% de la población que es mayor de 65 años. Y gastamos el 2% en los menores de 5. Al revés debiera ser, ¿verdad? Entonces, si no le resolvemos el problema al bono demográfico, al joven que tenga seguridad social, ese 35% cada día va a ser mayor y tus recursos tributarios que vos usas para ese sector no va a tener fondo. Entonces vamos a tener una situación parecida a la que tiene Brasil o a la que tiene Venezuela. Entonces, hoy estamos a tiempo de tomar todas las medidas y así como nos pusimos de acuerdo hace 20 años, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo ahora? Porque esto no le sirve a Marito. Porque Marito tiene dos lemas, ¿verdad? Yo no vine para que nada cambie y yo no soy más candidato a nada. Entonces, podría ser un momento perfecto para tomar esas medidas que tanto cuestan, que encima tenemos los números que dicen que no va a ser tan compleja con el recurso humano, ni pelearte con los sindicatos, ni generar huelgas, ni nada por el estilo. Ahora, si esperamos un tiempo... Hay un tema que me preocupa. ¿Sí? Hay un tema que me preocupa, ministro, y lo estuvimos conversando también antes del programa. Hoy se está planteando, y a mí me han llamado hoy porque quieren venir a ABC a hacer el reclamo, y se van a manifestar, me dicen, en pedir que el Estado paraguayo equipare el haber jubilatorio de aquellos que ya no están trabajando
con los que están en servicio activo. Y aquí hablamos de todos los sectores prácticamente. Entonces, ministro, si esto llega a ocurrir, yo creo que hay sentencias judiciales incluso a favor. ¿Qué va a pasar con el Estado? Es lo que yo me pregunto. Es una bomba de tiempo termonuclear con efectos de destrucción masiva. O sea, esto se llega a aprobar y el Estado quiebra. O todos van a tener que pagar más para financiar. ¿Cómo se financia esto? ¿Recursos públicos? Acá no hay merienda gratis. O sea, acá no hay gratis. Alguien va a tener que pagar. Alguien tiene que pagar. Tenemos las sentencias que nos obligan a pagar, pues no tenemos los recursos para hacerlo. Nosotros estamos informando a la Corte y al Poder Judicial para que entienda la situación desde el punto de vista de la figura del desacato que quieren imponerle al Ministerio de Hacienda por no cumplir una sentencia judicial que no está cuantificada ni siquiera aún. Y esa cuantificación implica equiparar salarios del activo y del pasivo, que sería como tener todos los jubilados ganan igual que los activos. ¿Cuánto podría costar esto al Estado? Hay un cálculo estimativo al menos, ministro. Vamos a tener el número mañana porque estamos terminando el escrito que vamos a presentar a la Corte. Aproximadamente. Es mucho dinero, no te puedo decir, es mucho. No solo es mucho, sino el argumento para siempre. O sea, si hoy tenés un grupo... Hoy le estás otorgando esto para toda la vida. Es para todos los funcionarios públicos que quieran tener el mismo derecho que el activo. Entonces, ¿qué van a presentar a la Corte, perdón? Yo la vamos a explicar. A los efectos de cumplir la sentencia judicial necesitamos estos recursos que hoy no tenemos. Aparte son en el sector que es deficitario, es el sector de los docentes. O sea, hoy hablamos sector docente, militares y policías son los sectores deficitarios de la caja. Entonces no podemos seguir usando los recursos de los superavitarios para financiar el déficit, porque también tenemos reclamos ahí también de equiparación, también de mejores salarios, y es una cuestión que tenemos que empezar a hablar. Porque esta es la punta del problema. ¿Qué se va a pedir concretamente a la Corte? Le vamos a explicar, le vamos a decir que vamos a mandar para cumplir eso. Para cumplir esto necesitamos recursos. No tenemos. Y los recursos tienen que venir de una ley que me tiene que decir cómo financiar eso. ¿Y la ley quién la tiene que presentar? ¿El Ministerio de Hacienda? Nosotros presentaremos la ley al Congreso. O sea, ustedes le van a decir, nosotros vamos a cumplir esto, pero para cumplir esto necesitamos tanto, para tener tanto necesitamos una nueva ley. Así mismo. ¿Qué es aumento de impuestos, supongo? Y me imagino que sí. El aumento de impuestos, ese sí es un tema complicado porque las jubilaciones de esa manera no están financiadas. El negocio de la jubilación pues, es un negocio financiero. Lo que vos aportaste más lo que aportó el patrón te generan una renta en el tiempo de tu vida pasiva. Y no te puede generar más que eso. Si te genera más que eso, alguien tiene que poner la diferencia. ¿Quién pone la diferencia? Casualmente se descubrió también irregularidades en las pensiones que estaban siendo cobradas por invalidez en la caja fiscal. Ministro, eso leí que se publicó justamente. También nosotros tenemos un déficit importante, en tecnología. ¿Verdad? Vamos a incorporar tecnología para el presupuesto del año que viene en todo lo que sea jubilación. Los números que nos dicen de mi época IPS es de que un sistema jubilatorio con tecnología adecuada tiene hasta un 5% de fraude que se estima. Imagínense lo que puede ser uno que no tenga tecnología. Y yo, entonces, mira, he visto innovación, tecnología, el desafío. O sea, tecnología es una solución para tratar de evitar este tipo de estafa. Ahora, tienen que ir a la cárcel, ministro. O sea, los casos descubiertos tienen que devolver el dinero y supongo que se van a presentar denuncias penales incluso en estos casos. Vamos a hacer, nosotros hicimos eso en IPS, no sé si te acuerdas del tema de los navegantes, pero ahora se están resolviendo 6, 7 casos y vamos a hacer lo mismo. Yo creo que se tiene, o si no, es algo libre. La caja fiscal, ministro, he visto los números publicados en página oficial del Ministerio de Hacienda. Y realmente son, pero catastróficos. Hasta el 2014 había un superávit de 70.000 millones de guaraníes. A partir del 2014 hay como un quiebre, empiezan los déficits, 70.000 millones de déficit al año siguiente, 180.000 más o menos al año siguiente, 360.000 y el último año, el año pasado, más de 500, creo que 550.000 millones de guaraníes, casi 100 millones de dólares de déficit. Yo le decía al ministro, ¿qué pasó? O sea, hay órdenes judiciales masivas, hay perforaciones de la ley de jubilaciones. ¿Qué pasó como para que esto explote, reviente? El sistema en sí no es financiable. O sea, vos tenés jubilaciones que se dan en algunos sectores, uno de los deficitarios del docente, ¿verdad? Que se dan jubilaciones a los 43, 44 años. Y se dan jubilaciones por el total. Vos tenés jubilaciones importantes en la policía y en los militares que se equiparan también con los activos. Y tenés también el impacto que tienen algunas sentencias, algunas decisiones que se estuvieron dando en el tiempo que hacen que eso ocurra. Y tenés el bono demográfico que va dando su vuelta, ¿verdad? O sea, somos muchos jóvenes, ya nosotros no tanto,
Y van a haber muchos jubilados. Y van habiendo más jubilados hacia el final de la curva. Y eso va generando un impacto en la caja fiscal que tiene así dividido. Hay sectores que son superavitarios, hay sectores que no. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hoy con el ministro de Hacienda, Benigno López. No se vayan, a la vuelta. Un rumor que está circulando y que quiero consultarle al ministro de Hacienda. A ver si ¿qué está pasando? Porque tiene que ver con esto que hablábamos hace un momentito de la reactivación económica. No se vayan, enseguida estamos de vuelta.